Hola, vamos a comenzar con la serie de vídeos dedicados al uso de Zotero para la gestión de vuestra bibliografía. Como recordaréis, entre los primeros pasos que mencioné en uno de los vídeos anteriores, en este voy a hablar muy brevemente sobre algunos, sobre todo sobre el manual disponible o el principal, que es el que propone la propia página web, hay más. Daré un par de referencias sobre la instalación, aunque la instalación es muy semejante a la de cualquier otro programa, y sí que me centraré o me pararé un poquito más en los paneles y las opciones básicas. Respecto al manual, como os decía, el mejor manual está ubicado en la propia web principal de Zotero. Vamos a acceder a esa web y os voy a resaltar algunos de los aspectos fundamentales. Bien, la página web de Zotero está en www.zotero.org. Esta es su página principal. Yo recomiendo, no es absolutamente necesario, pero recomiendo que os hagáis un usuario, porque una de las capacidades que tiene Zotero es que podéis mantener sincronizada vuestra base de datos local con una base de datos vía web, y eso da algunas funcionalidades adicionales. Insisto, no es totalmente necesario. Como veis, en la zona de descarga habría que entrar aquí y en la página vais a visualizar, aparte de las versiones, esta es una de las cosas que he cambiado de la anterior versión a esta. Como veis, aquí aparece Zotero 5.0 para Windows, para distintas plataformas, incluye también para Mac. Se descargaría y se instalaría igual que cualquier otro programa. Luego aquí aparece un conector. En este caso él ya detecta que estoy con Chrome. Si hubieseis utilizado Firefox, me parece también ahí para Safari, podéis instalar el conector. El conector lo que va a permitir es que Zotero aparezca un icono junto a la barra de direcciones, aquí a la derecha, y que permite hacer capturas utilizando eso que he mencionado en la introducción, que son los traductores. También menciono la instalación de varios plugins que os pueden permitir ampliar las capacidades, pero no vamos a tratar en este módulo básico. Entonces, bueno, sería como siempre. Daríais a la descarga, lo ejecutaríais y esto procedería a todo el procedimiento de instalación, y con esto ya estaría. Los conectores se pueden instalar también después de haber instalado Zotero desde el propio Zotero. Así que no, en este caso veis que no me voy a dejar instalarlo porque yo ya lo tengo instalado, pero si no os aparecerá aquí la opción de instalar el conector. Ambas cosas son las que van a permitir utilizar Zotero con todas sus funcionalidades. Respecto a los manuales, voy a ir hacia atrás. Si veis en la página principal, en las diferentes pestañas hay una que pone documentación y aquí está todo. De hecho, hay una guía rápida que si le echéis un vistazo prácticamente es todo lo que yo voy a ir contando a lo largo de estas sesiones. Es verdad que ya hay multitud de tutoriales web en YouTube sobre Zotero. Entonces yo voy a intentar añadir algunas de las cosas o hacer hincapié en algunas cosas que a mí me parecen importantes a la hora de manejarlo con cierta soltura. Y me gusta pensar que aportan algo a lo mucho que ya hay disponible en la red, aunque esto es algo que solo podréis juzgar vosotros. Bien, pues vamos a empezar ahora a hablar de la propia aplicación. Si la habéis instalado, es posible que os haya incluido algún acceso directo, incluso en la propia barra de herramientas. Si no, os recomiendo que lo incluyáis porque es una aplicación que podéis usar bastante. Si desplegáis, os abrís Zotero, veréis que está configurado, la interfaz tiene como tres columnas, una columna central bastante más ancha que las otras dos, aunque como observáis, si os colocáis en medio, el ancho es configurable. Bien. Siempre que veáis estas barras vais a ver que podéis cambiar su ancho. Una columna a la derecha, la columna central es donde van a aparecer toda la lista de las referencias, de las fuentes que nosotros vamos a ir acumulando. A la derecha aparecerá la información de la fuente que tengamos seleccionada en la columna central. Aparecerá dentro de sus características, además aparecerán luego aquí una serie de pestañas con distintos aspectos que podemos recoger de esa misma cita. En la izquierda hay dos columnas. La columna superior, que pone biblioteca, debajo de la cual hay algo que se parece a las subcarpetas, que en realidad no son subcarpetas físicas, que ponen mis publicaciones, elementos duplicados, elementos no archivados y basura. La forma en la que gestiona Zotero la biblioteca es que tiene una biblioteca principal y luego puede tener otras bibliotecas que ahí sí que pueden ser varias, compartidas con grupos con los que colabores.
pero la forma de gestionarlo se basa en lo que llaman colecciones. Si os fijáis aquí hay dos iconos, si pulsáis el de la izquierda, lo que va a hacer es añadir una nueva colección. Hablaré luego brevemente de qué significa esto de las colecciones. Este de la derecha lo que nos va a permitir es añadir una nueva librería, fundamentalmente bien añadiendo un grupo. Como os digo, personal solo vais a tener una biblioteca, pero podéis añadir bibliotecas de grupos, ¿vale? Luego podéis también establecer o recibir alimentación desde URLs desde otros grupos. Yo esta es una opción que no utilizo, la de arriba sí. En la zona central hay diversos botones que os van a permitir desde añadir ítems, como es este. Esto es una especie de asistente para utilizar identificadores únicos para hacer un añadido rápido de referencias. Esto sirve para insertar notas debajo de nuestras asociados a nuestras fichas bibliográficas. Y este sirve para juntar archivos con distintas opciones. La última, que es una lupa, nos permitiría buscar. Esa búsqueda se puede hacer también desde esta ventana, que nos permite realizar una búsqueda rápida con distintos criterios. En este vínculo que veis aquí, una vez tenemos seleccionado un ítem, nos puede permitir buscar información adicional en distintos sitios de la web. Y este botoncillo que veis a la derecha, lo que se establece es cuando lo activamos, lo que estamos haciendo es sincronizar con la web que os comentaba antes, con el sitio web en el que se aloja, en el que digamos que Zotero concede a nuestro usuario, que por defecto son 300 megas, y si pagas puede ser de 2 gigas, de 10 gigas, eso depende de lo que pagues anualmente. Bien, respecto a esto sería la configuración básica. Respecto a los menús, voy a irme primero a lo más esencial. Casi todas las opciones que hemos visto por botones se pueden acceder a ellas utilizando los menús, obviamente. Podemos establecer un nuevo ítem. Veis que en este caso nos ofrece un montón de distintos tipos de fuentes, porque cada tipo de fuente, como ya os comentaba en algunos de los vídeos anteriores, va a tener que recoger información diferente para poder ser citada. Por supuesto, vamos a poder añadir una nueva nota, nueva colección, que es equivalente al icono que habéis visto antes a la izquierda, cerrar. Estas dos que son de importación también vais a ver que no es necesario hacerlo por este camino, pero lo que nos van a permitir es introducir información, ya lo hablaremos en ese vídeo específico, y lo mismo en sentido contrario, la exportación de la biblioteca. Bueno, el de edición es, digamos, bastante común a cualquier otro programa. Si os dais cuenta, aparecen a la derecha lo que es el equivalente a la acción en método de teclado abreviado. Recordad que esto nos puede ahorrar mucho tiempo a la hora de trabajar. Luego entraré un momento en esto de las preferencias porque es donde vamos a establecer de verdad toda la configuración básica de Zotero. En la forma de visualización veis que lo primero que aparece es un patrón. Esta es la visión estándar, mientras que existe una versión digamos apilada, que sería esta. Veis que aquí lo que ha hecho ha sido desplazar la zona de la derecha, la ha puesto en el panel inferior, de tal forma que cuando yo vaya seleccionando aquí los ítems, en el panel inferior aparecerá la información específica de ese elemento. Vuelvo a la visión estándar. Bien, respecto a ese patrón, veis que además puedes decidir cuál de los paneles que he estado describiendo, el de colecciones, que es este de la izquierda, la zona superior izquierda, el de los ítems, que es este central, y el selector de etiquetas, que es este inferior. ¿Vale? Pues no tienen por qué estar activados todos. Lo digo porque alguna vez vais a cerrar y quizás se os pierda, que sepáis que desde aquí los podéis volver a activar. Bueno, el tamaño de la fuente es algo que permite cierta configuración y también las fuentes para las notas. Ya veis que las notas tienen una herramienta bastante potente, con mucha capacidad de edición, que la veremos en su momento. En las herramientas no me voy a parar son herramientas interesantes, pero no me voy a parar en este momento, que es la creación de una línea de tiempo con respecto a las publicaciones, o la búsqueda en un Rich Text Format, que es un formato que antiguamente utilizaba, digamos, capturaba bien Word, pero que, bueno, ahora mismo prácticamente no se utiliza, pero que puede escanear para recuperar referencias. Veis que, como os decía antes, desde aquí ya deja conectar o deja instalar el conector del navegador. En realidad lo que va a hacer es llevaros otra vez a la página web correspondiente. Bueno, otra vez a Zotero. Y bueno, aparte de la instalación, recordad que puedes, digamos, añadir posibilidades con aplicaciones de terceros. Esta es una de las ventajas del software libre, permite que otros desarrolladores propongan soluciones. De hecho, por ejemplo, yo tengo un par de plugins que son Softfile o Futilo, ya os lo comentaré también en un vídeo más avanzado,
pero bueno, a vosotros estos dos seguramente nos aparecerán porque nos estarán por defecto. Os contaré cómo se debe crear. Y bueno, luego el típico menú de ayuda que permite desde buscar actualizaciones hasta buscar la discusión, buscar la información básica de Zotero o enviar errores a los desarrolladores o entrar en los foros de discusión. Bueno, y por supuesto entrar, veis que por aquí soporte y documentación. Esto en realidad os lleva de nuevo a la web de Zotero en la zona de documentación, con lo cual no tiene más misterio. Vuelvo otra vez a Zotero. Voy a parar un momento en las preferencias porque me interesa que veáis algunas cosas. Veis que aparecen 6 aspectos, cada uno de ellos tiene muchas opciones, incluso algunos tienen varias pestañas. Lo digo porque esto a veces se nos escapa. ¿Vale? Entonces, en cada uno de ellos gestiona multitud de información. No me voy a parar mucho aquí hoy porque me interesa verlo cuando toquemos el aspecto correspondiente. Por ejemplo, aquí que veis que se toman decisiones con respecto a cómo maneja los PDFs, que es una opción muy interesante, o por ejemplo, cómo gestiona en el caso de los grupos las notas que asocias a cada una de las referencias. O en el caso de la sincronización, veis que lo que está haciendo en el settings aquí permitiríamos conectar la aplicación local, mantenerla conectada con con el soporte web, de tal forma que esto lo que permite que cuando yo le dé a sincronizar, o bien si programo que la sincronización se realice periódicamente, pues lo haría. Yo las tengo desactivadas, pero podría ser. Se permite la sincronización de archivos, como veis aquí abajo, pero obviamente si tenéis muchos archivos es un problema porque esto consume mucho espacio en el web y ya sabéis que en el web, como os he comentado antes, tenéis una capacidad limitada de almacenaje. Las opciones de búsqueda se basan en la construcción de índices. Bueno, pues aquí se puede, como he empezado de cero, yo he desconectado mi biblioteca de Zotero para poder enseñaros, digamos, con Zotero desde cero, pero si no, aquí aparecerían la cantidad de archivos que tiene indexados, con indexación parcial, que ha indexado. Indexar, en el fondo, es buscar palabras que luego le permitan recuperar la información de manera fácil. Y para ello, como en otras bases de datos, construye sus propios índices. Las opciones de exportación se refieren a, digamos, distintos formatos con los que yo voy a poder dar salida. Esto es más importante o realmente tiene mucho más interés cuando hablemos de exportación. Así que volveré a este menú cuando llegue ese momento. Y lo mismo digo para el de site. El de site tiene que ver con el proceso de cita cuando estamos trabajando con los procesadores de texto. Como veis aquí aparecen un montonazo de estilos que se corresponden con muchos de los que os mencioné en una de las primeras presentaciones. Veis que aquí está Chicago, el de IEcubo, el de la MLA, el de la APA, está aquí arriba, el de la AMA. Entonces, aquí hay muchos, pero además se pueden buscar algunos más. ¿Vale? También hablaré de ellos cuando hablemos de citar, incluso se pueden añadir. Permite muchas más opciones. De hecho, estas que veis aquí abajo son herramientas de opción avanzada, es decir, que tú podrías configurar estilos de salida con tus propias características, lo cual le da mucha potencia. Esto permite ver una previsualización de uno de los estilos si hubiese seleccionado. Pero bueno, ya os digo que aquí volveremos. Aquí en Site me he dejado una cosa que es esto. Esta sí que es interesante. Cuando instalemos cuando lo vayamos a usar en Word, antes tenemos que tener instalada esta herramienta. En el proceso de instalación a veces nos instala por defecto, entonces aquí deberíamos instalar el complemento que se le añade a Word para que pueda trabajar con Zotero. Y lo mismo pasaría para LibreOffice. Es interesante que os recordéis esto porque a veces a mí me ha pasado pocas veces, pero sé que a veces se estropea el conector, lo que hay que hacer es reinstalarlo y ya está. Pensad que el conector lo que va a hacer en Word es instalar una serie de macros que son como pequeños programitas que van a ejecutar todas las acciones que Zotero necesita para poder funcionar. Y por último tenemos una pestaña de avanzado en el que hay muchas opciones adicionales que tampoco voy a parar porque, como bien especifica, son, digamos, opciones avanzadas, pero puede establecer desde dónde queremos hacer nuestras copias de seguridad, dónde está alojado, veis aquí abajo, dónde está alojada la carpeta donde se almacena toda la información de Zotero, o incluso tiene herramientas para poder, digamos, evaluar la integridad de la base de datos. Lo de los métodos abreviados de teclado yo lo he mencionado antes, pues aquí tenéis algunos más y que veáis que se pueden modificar los que tiene por defecto. Yo, bueno, os recomendaría que no los modificaseis mucho porque a veces entran en conflicto con otros atajos de teclado de otros programas y al final es un poco lío, pero bueno, que sepáis que existe. ¿Vale? No me voy a entrar tampoco en lo de los fits, porque no es una herramienta que se utilice demasiado. Bien, pues después de esta visión en general, en el siguiente vídeo pasaremos a empezar
con una de las funciones básicas que es importar referencias. De momento aquí.